Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 130 de tu cronomeditaciones de Yuxu 13 y bueno, después te voy a contar algo en relación a este Yux, pero primero vamos a escuchar a Guilla que nos diga el mandato. U13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de amar trascendiendo la lealtad. Sello el proceso del corazón con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la temporalidad. Nos guía B13, ya que no, R13, ya que la temporalidad es el poder de la letra R, es el sello 14, mientras que U es el sello 10. U tiene la particularidad de estar justo al medio, entre el sello 1 y el 20, entre los 20 sellos. Y U13 tiene la particularidad de estar justo al medio de la columna mística. Estamos en la columna número 7 de tu cronomeditación. Ahí la podemos observar, estamos exactamente ahí en el medio del telar de la existencia, con el cual el tiempo factoriza la energía de la chispa vital para obtener la famosa conciencia de ser humano dentro de un cuerpo físico en un instante presente. El presente es la menor cantidad de tiempo que tu conciencia necesita para ser consciente de todo el cuerpo físico, para ser consciente que es todo el cuerpo físico. Eso se logra a través de la chispa vital, la cual muy rápidamente cambia de forma todas las partículas subatómicas del cuerpo, precisamente en un instante presente. Entonces, al, al completar lo que nosotros llamamos la órbita microcósmica del ser, creada por la factorización de energía de la chispa vital, cambiando de forma para poder ser todas las partículas subatómicas, la chispa obtiene conciencia de ese instante presente, de ser todo el cuerpo, por lo tanto la chispa sos vos mismo, la chispa se convierte en la persona, en la conciencia de la persona, conciencia de ser energía, de ser la energía de todo un cuerpo físico, de estar sintiendo a través de esa energía sensaciones que se le producen en relación con la amortiguación de energía, lo que está sintiendo, del entorno físico en el cual cree estar, el cual es simplemente un dibujo de un holograma cósmico que va cambiando en cada instante presente. Cada instante presente es un holograma de la animación de la vida del cosmos. Pero cada ser humano, cada ser vivo, solo es consciente de su propio cuerpo físico y de lo que tenga alrededor. Y lo que tiene alrededor se lo está dando el holograma cósmico. El holograma cósmico te está indicando, te encontrás acá y lo que tenés alrededor tuyo es lo que estás observando y sintiendo. Todo lo demás son solo datos. Y los que tenés alrededor tuyo también son datos, pero imprimen en vos, por su cercanía, sensaciones físicas de que realmente existen. Y de eso se nutre Dios. Dios es la conciencia colectiva que emana de cada ser vivo y se convierte en todas las cosas que ese ser vivo esté sintiendo de su entorno. Sean criaturas, máquinas, cosas inanimadas, etc. El ruido del viento, el ruido de las olas, lo que estás observando. Absolutamente todo es tu creación, absolutamente todo está creado dentro tuyo y está creado sensorialmente, porque la realidad de existencia de las cosas que tenés afuera tuyo es sensorial, a través de tus sentidos. Y en el día U13, el mandato le indica al día
la manera en que debe actuar para poder lograr sellar el tiempo de este día. Entonces, ¿cómo se sella el tiempo de hoy? Sello el proceso del corazón, dice, con el tono cósmico de la presencia. El tono cósmico es el tono 13. Y el corazón es el poder de la letra U. Llegado al sello número 10, los poderes se van transformando de un sello al otro. El primero es del nacimiento, después viene el del espíritu de ese nacimiento, después viene la abundancia del espíritu de ese nacimiento, después viene y así. Cada poder a su vez es el poder relacionado del poder anterior. Entonces el poder del corazón nace del poder del agua universal del día de ayer. Toda esa agua universal cuya acción era con el fin de purificar, el día de hoy se convierte en el poder del corazón con el fin de amar. Y así de importante la letra U, es cuando llegamos a la acción de amar, es cuando llegamos a la mitad de los 20 sellos, a la mitad de un ciclo que hace que el ser, en el sello 1, se convierta en la vida, en el sello 20. ¿Qué es la vida? La vida soy yo, pero a su vez es todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy recreando sensorialmente en mí. Por lo tanto, la vida de todo lo que hay alrededor, o lo que yo considero la existencia en vida de todo lo que hay alrededor, me pertenece. El mundo me pertenece, está creado dentro mío. Pero obviamente, como hay una dualidad en el desarrollo del ser, donde hay una parte que rimane dentro del cuerpo y otra parte que fluye alrededor de uno, siendo conciencia colectiva de todas las cosas que hayan afuera mío, eso Dios, para poder jugar su juego de encantamiento planetario, en el cual uno creció y llegó hasta el día de hoy, creyendo que todo lo que tenés alrededor es un mundo real, de materia física, se construye casi hasta el infinito, o por lo menos así lo pensaban los antiguos, hasta que se cerraron en una idea en que era una esfera, entonces recrearon toda la geografía del planeta de forma esférica, recrearon el planeta de forma esférico y lo cerraron a eso. ¿Okay? Ahí se acabó la gran exploración del ser humano porque ya no había más espacios que explorar. Lo habían encapsulado en una esfera. Y lo digo así porque el mundo se fue creando a partir de lo que los seres humanos fueron descubriendo del mundo, a partir de lo que fueron hallando. Algunos encontraron dientes de dinosaurios, entonces ya en sus imaginaciones se recrearon un pasado de cientos de millones de años atrás, en donde no había seres humanos, monitos, perros, sino había dinosaurios. Y eran feroces y se comían unos a los otros. Y todo eso para fundamentar el mal proceder de la humanidad. El mal proceder de la violencia, del maltrato, de pasar por arriba del otro, de devorarnos de muchas maneras, mentalmente, psicológicamente, físicamente incluso, hay canibalismo. Todo esto es validado por la historia de la humanidad, por una historia violenta, una historia de conquista, una historia de tribus peleando entre sí, tal cual como si fuesen parásitos de un sistema que están luchando entre sí para poder dominar ese sistema. Y de la misma manera se pensó a la naturaleza de los animales, de las criaturas. Se la consideró de la misma manera y de tal manera se fue recreando en nuestras sensaciones el mundo. Por eso muchas veces la gente dice, amemos a la naturaleza, esta es nuestra naturaleza. Sí, está bien, hay algo llamado naturaleza que es una consecuencia de lo que nosotros estamos creando para nosotros mismos, que es el mundo que está alrededor nuestro. Entonces lo llenamos con ideas automáticas que provienen de una creación X y sobre eso recreamos una naturaleza
sensorialmente. Pero la naturaleza del mundo que tenemos es un calco de la locura de la humanidad. Un cambio en la realidad a nivel cronocrático, si todos estuviesen sintonizados en la frecuencia correcta, automáticamente dejarían de ser malas personas, porque la persona que es crononauta no tenés posibilidad de ser malo. No, sinceramente no te nacen esos sentimientos malos porque ya estás matemáticamente matrizado en un ordenamiento de datos de los Yux donde te impulsa de uno al otro a cumplir con tareas específicas que tienen que ver con tu bienestar y el bienestar del otro. Eso fue lo increíble que descubrieron, hablando de historia o validando esto con la historia, la gente de la cultura maya. Ellos descubrieron el ordenamiento de datos que hacía que los árboles no se chocaran entre sí, que todo existiese en un perfecto equilibrio y armonía, y de ahí dedujeron también que esos tiempos, de una frecuencia de tiempos, de la creación de todo lo que tenían alrededor, también estaba creando esa frecuencia de tiempo, además de esas unidades de tiempo, la que nosotros llamamos los yux. Esos mismos yux estaban creando arquetipos psicológicos de sí mismos. Entonces cada persona tenía un arquetipo psicológico determinado y un mandato universal para poder ser de una manera determinada. Y así se instaló el primer gobierno cronocrático en este planeta de la frecuencia natural 1320, de la creación que va más allá de la creación de la naturaleza. O sea, es la naturaleza verdadera, de cómo estamos creados por una chispa vital y que la matemática de la frecuencia es la que utiliza la chispa vital para ser chispa, para ser energía y después para cambiar esa energía tantas veces como para poder ser todas las partículas subatómicas del cuerpo. Entonces, cuando descubrieron todo esto, lograron una armonía del pueblo increíble, lograron una forma de vida súper mágica, que obviamente como después todos ellos desaparecieron, supuestamente en un evento mágico donde se disolvieron, se convirtieron en espíritus protectores de la tierra donde habitaba el pueblo, y los que quedaron no tenían muchas memorias, o las memorias que tenían eran las memorias del pueblo, entonces eran como memorias un poco negativas, digamos. Entonces, eso, más los españoles que vinieron y les quemaron la cabeza con la Biblia y con la violencia y con el maltrato, todo lo que son las ruinas de la civilización maya, los científicos actuales lo ven a través del prisma de la realidad que ellos tienen construidas en sus mentes. Entonces analizan lo antiguo como primitivo y entonces lo llenan de violencia al mundo maya, que se mataban, que había canibalismo, que habían rituales, sacrificios humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dicen, pero tenemos pruebas, hemos encontrado huesos. Bueno, sí, también encontraron dinosaurios, pero eso no significa que hayan existido, sino que un grupo de locos hambrientos en su poder de encontrar excusas de por qué eran tan malos, terminaron encontrando testimonios de cosas que estuvieron vivas alguna vez en el mundo y que eran muchos más malos. Entonces, de la misma manera, cuando fueron a Yucatán, sí, encontraron todas esas ruinas, pero las llenaron de maldad. Las llenaron de cosas que no había. ¿Te acordás? No sé si fue ayer o antes de ayer, te hablé de las reliquias. Creo que fue en L11, que era del arte, el día L es la esencia del arte. Y te explicaba esto de las reliquias, de las obras de arte y de las reliquias. Que las reliquias son las formas en donde se encierran ideas autoexistentes, o sea, espíritus, pero estas formas son formas inanimadas. Entonces, de la misma manera que se puede crear la idea de espiritual para almacenar en una forma,
también se puede crear las formas. De por sí, toda esta luz que tengo alrededor mío, la estoy creando dentro de mi cuerpo. El mundo lo estoy creando dentro mío. Es un recuerdo. O sea, yo como chispa vital estoy leyendo una base de datos y siempre es la misma base de datos, siempre es la misma memoria. En base a la misma memoria estoy creando el instante siguiente a este instante. O sea, estoy diseñando el próximo holograma antes de que ese holograma suceda, para que cuando termino de factorizar mi energía en función a este holograma pueda pasar al siguiente holograma, que lo creé anteriormente, mentalmente, el cómo iba a ser la animación del siguiente, y del siguiente, y del siguiente, para poder de esa manera crear una vida. No lo estoy hablando de esto que yo, Guillermo, lo estoy creando. En sí, yo como entidad del cuerpo físico te digo, sí, yo lo estoy creando, mi cuerpo lo está creando, pero no hay una separación entre yo y mi cuerpo, yo soy el cuerpo. Entonces yo estoy creando. Y a su vez esta creación es dirigida por una inteligencia, la de la propia chispa, que sabe muy bien que se va a convertir en dos cosas básicas. En yo, la conciencia de ser el cuerpo físico, y en el otro, que yo te diría en vos, o sea, en todas las cosas que hay alrededor, en Dios. Entonces, en este juego de ser cosas, Dios está tan atrapado en tener que ser tal cual como tengo diseñadas las cosas de mi alrededor, que se termina desarrollando esta dualidad de existencialismo, donde uno queda atrapado en la propia telaraña. La telaraña es esta malla eco-radiosónica, térmico-plasmática lumínica que estoy sosteniendo en cada instante presente, el mundo, el planeta Tierra. Entonces, para que todo esto funcione bien, lo primero que hay que hacer es sanar la relación entre uno mismo y Dios. Porque Dios es como un corazón psicológico que hay dentro de uno. Si bien uno tiene un corazón de sangre, que es un motorcito que hace funcionar el cuerpo, de la misma manera podríamos decir que hay como un corazón psicológico, que es como una entidad que hay dentro de uno, que florece en todas las cosas que tenemos dibujado a nuestro alrededor, el famoso Dios. Entonces, para que la relación entre uno y el todo sea perfecta, lo primero que hay que hacer es sanar esa relación, para que se pueda producir la lealtad. Si no, no se produce la lealtad. Acordate que ayer la esencia era el flujo. Entonces, en un flujo de información que estamos procesando, porque estamos en la célula del proceso, se inició con la letra P, finaliza con la letra I latina. En el medio tenemos la letra U, que es blanca, y tenemos la letra D, que es azul. Con estos 4 sellos de tiempo se realiza el proceso de datos. Con la letra U, para obtener la lealtad de estos datos, que se terminan convirtiendo en todas las cosas que hay afuera e incluso en uno mismo, es necesario purificar el flujo del agua universal, o sea, lo que sucedió en el día de ayer, para hoy poder hacer que se produzca la lealtad del corazón, que es el poder del día de hoy, con el fin de amar. ¿Okay? ¿Y cómo lo hago? Estoy trascendiendo la lealtad. Y para trascender la lealtad hay que tener bien clara qué es la lealtad, y la lealtad entre quiénes o entre qué. Entonces, la lealtad del ser, y el ser es hoy energía radiante. Entonces, ¿cuál es la lealtad que hay que fundar ahí, que hay que purificar, que hay que mejorar, o que hay que simplemente amar, como dice el día de hoy, con el fin de amar? La lealtad que surge entre el todo y el uno, y entre el uno y el todo. Como la película o el libro de los 3 mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Exactamente.
de esa relación que va más allá de lo fraternal, es una relación de amor, de amortiguación entre uno y todo lo que tengo proyectado, y este todo proyectado con uno mismo, se produzca la lealtad, la lealtad del todo hacia uno y del uno hacia todo. Entonces, trascendiendo la lealtad significa hacer que esta lealtad pase a nuestra base de datos y se convierta en memoria, en algo tan importante que mañana lo vamos a recordar, y si fue con el fin de amar, nos va a hacer feliz, porque amar es una acción que nos lleva a ser feliz, a generar dopamina por el contacto de una piel con la otra, de un besito que se dan entre las personas, de un abrazo que se dan los amigos, etc. En el amar es muy importante el contacto físico, porque obviamente a través del contacto físico estamos estableciendo una relación de energía entre una obra efímera llamada mundo, que al tocarla la hago real a mis sensaciones. Por ejemplo, yo acá tengo este trapo, al tocarlo cierro los ojitos, lo estoy visualizando, lo estoy tocando y le estoy entregando energía de mi cuerpo para poder producir las sensaciones de su existencia. Entonces digo, wow, qué bonito, tengo un trapito amarillo en la mano y parece suavecito. Eso es amor. Estoy generando una relación de amor entre el uno y este todo, o esta parte del todo. ¿Ok? Entonces todo lo que tenés alrededor es una obra que cuando la acariciás, cuando la hablas cariñosamente, que es otra manera de amortiguar con tu radiancia ecoradiosónica, cuando la ves, pero la ves con atención y con amor, sin pensamientos negativos, todo eso hace que la obra florezca de una manera más hermosa. Todo eso hace que el mundo se sienta mejor, aunque parezca insignificante, porque uno puede llevarse a la teoría de que solo soy uno más dentro de 8.100 millones de animales que somos los seres humanos, y en algún momento voy a morir y el mundo va a seguir su curso como si yo nunca hubiese existido, nunca le importé. Bueno, sí, podés hundirte en ese pozo de pensamiento, mucha gente cae en ese pozo de pensamiento, la gran mayoría existen dentro de ese pozo de pensamiento negativo, en donde hacen esa separación drástica entre el mundo que existe en paralelo y uno mismo. Bueno, esa existencia en paralelo no es así. No hay nada que tengas creado alrededor tuyo que no esté siendo alimentado por vos, porque sos la fuente de energía de esta creación. Bueno, hay otros, o por ahí vos mismo me vas a decir, no, Guille, así es el cuerpo raíz. Bueno, pero yo te estoy llevando a la conciencia del cuerpo raíz para que te conviertas en crononauta. Por lo tanto, es muy importante que adquieras esa conciencia de ser solo vos mismo, y que posiblemente seas el cuerpo raíz. Quizás no lo sos, pero ¿y si lo sos? Si lo sos, todo este conocimiento de saber cómo funciona tu chispa, cuando vos sos una chispa creando tu cuerpo, que es el cuerpo raíz de toda la creación y que estás almacenando todos los datos de la creación, obviamente que eso es la revelación más importante de la cronocracia. Lograr poder asemejarnos en conciencia a esa obra increíble que es el cuerpo raíz, en donde se está sosteniendo y se está recreando en cada instante presente la base de datos de toda la creación en función de cómo está tejido el holograma cósmico de ese instante y del siguiente, del siguiente, del siguiente. La chispa vital hace un trabajo gigantesco para poder sostener esta obra en vida en uno mismo. Entonces, obviamente que es importante que te hable del cuerpo raíz y que te hable de esta creencia a la cual vos tenés que llegar al entendimiento de cómo es, para poder llegar a ser leal a esta creencia y creer en la posibilidad que quizás vos mismo sos el cuerpo raíz. Porque no hay ningún ser vivo, incluso mariposa, chanchito, ratita, lo que sea, que me pueda decir, o que pueda, a través de su experimentación de existencia, de vida, decir que lo de afuera es real.
Lo que sabe sí es que es real desde el hecho en que las cosas están ahí y si voy y la toco parece ser que la cosa está ahí. Pero eso no significa que la cosa realmente esté ahí. Eso significa que simplemente la tenés dibujada ahí. Entonces la obra, el mundo, que es una recreación sensorial dentro del cuerpo, es muy posible que no exista y de la misma manera que no exista nada. O sea que todas esas otras cosas que parecen tener animación propia, los animales y los semejantes de la especie de uno mismo, quizás tampoco existen. Quizás todos son datos. Bueno, tal cual. Todos son datos digitalizados e informáticamente almacenados dentro de tu cuerpo por la chispa vital. Pero hay dos posibilidades: que vos seas la chispa vital y al convertirte en el cuerpo te seas el cuerpo raíz de esta creación, o que vos creés ser una energía que está viva y que tenés la forma de un ser humano. Entonces es muy posible que solo seas datos de una idea autoexistente, de una forma llamada ser humano, almacenada dentro de un almacén de datos que es propio al cuerpo raíz y que es el alma madre de toda esta creación. Entonces, o sos el cuerpo raíz o sos datos alojados dentro del cuerpo raíz. Esa es toda la posibilidad de existencialismo que tenemos. Obviamente podemos jugar a muchas otras ilusiones, ya que el mundo está lleno de ilusiones y mañana justamente es el día de las ilusiones. Y las ilusiones nacen a partir del juego de amortiguación de energía que uno tiene con todo lo que tiene alrededor. A través de este juego toco este aparato y creo y siento que este aparato existe. Hago así en la cabeza y hasta me genera un choque esto, o sea, siento que existe. Pero después cierro los ojos y me doy cuenta que solo es un juego de energía, de mi propia energía, la idea de que estoy tocando algo y de que esto al hacer así con la mano pareciese ser que hay algo que me toca la cabeza, pero en realidad es mi cabeza la que está sintiendo ese roce y ese toque. Entonces en sí solo es mi cuerpo produciéndome sensaciones de la cercanía y del contacto de las cosas que tengo alrededor, de la amortiguación de energía que estoy sosteniendo con todo lo que tengo alrededor. Y que según el Yux de hoy, que es cuando más conciencia tengo de esa amortiguación, porque ayer fue el día del flujo de la información que estoy procesando dentro de mi cuerpo, de todo el entorno que tengo alrededor, el día de hoy lo que me tiene que vincular y unir a todo esto es justamente la relación de amortiguación que yo tengo con todas estas cosas. Entonces por esa razón surge el amor, como la acción que mejor le viene a la amortiguación de energía que yo tengo entre las cosas y del amor que yo produzca amando las cosas que tengo con todo lo que tengo alrededor, que también el amor lo podríamos definir como la lealtad. O sea, la lealtad que yo tengo hacia esta forma, en el día de mañana, que es para jugar, esa lealtad me habilita la posibilidad de poder jugar a que esto es real. Es una ilusión, porque mañana justamente me lleva la lealtad a la esencia de la ilusión. La ilusión que es para jugar, con el fin de jugar, con el poder de la magia. Y la magia es la magia de que yo voy a creer que esto es una cosa, pero en realidad es otra. Entonces esa es la ilusión de que esto es una cosa determinada cuando en realidad es otra. Pero de esa ilusión surge la realidad, con el poder de la magia, de que esto es un teléfono. Bueno, creo que ya fue suficiente por el día de hoy, 29 minutos. Uy, disculpa, a veces me voy por las nubes o por las ramas explicándote cositas que te puedan ser útiles para tu cronomeditación, para tu yuxismo. Acuérdate que el yuxismo no es una religión, es un ismo que se produce por el yux de cada persona. Entonces cada persona desarrolla un yuxismo distinto, pues el yuxismo va a estar fundado por una creencia matriz o raíz, digamos, que es la creencia del cuerpo raíz,
de la chispa vital que crea ese cuerpo raíz, del todo uno, que es ese cuerpo raíz, y el todo, que es su mundo. Y de esa relación entre ese todo y ese uno, entre el cuerpo raíz y el mundo, se obtiene esta creación. Por lo tanto, digamos que esa es la raíz para la comprensión del yuxismo personal. Yo tengo una relación con el yuxismo a partir de que mi ismo lo desarrolla mi yux, y ese yux es A3. Entonces el mandato de A3 me infunde a mí a pensar y a considerar el mundo de una manera determinada, completamente distinto a un D3 o a un D7 o a un F5 o a un G3 o un G11. Cada uno tiene un mandato distinto, cumple automáticamente con ese mandato y le desarrolla una psiquis y una existencia absolutamente distinta a la de los otros. Entonces el ismo que se desarrolla en esa persona, el ismo de existencialismo, va a ser muy distinto al del otro yux. De por sí, el yuxismo desarrollado en un A3, que soy yo, pero va a ser muy distinto al yuxismo de otro A3, que por ahí es una mujer y vive en India. Entonces toda su cultura, su relación con el mundo ha sido completamente distinta que la que uno tiene. ¿Ok? Así que bueno, esto es para que entiendas un poquito mejor lo del yuxismo, que también es muy importante que lo entiendas esto para entender que no es una religión, sino es una creencia que surge a partir de que vos entiendas tu mandato, el de tu yux, y en base a su programación, conciencia de la vida, con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, podés obtener la existencia del tiempo que a vos te corresponde para desarrollar dentro de esta gran ópera prima llamada el mundo tierra. Chau, chau, hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.